Bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Es ahora mi privilegio de estar con ustedes durante este mes de septiembre. Claro, posteriormente tendremos algún invitado o algunos invitados. Por lo pronto, hoy quisiéramos introducirnos con un tema que es sumamente importante y es sobre el pueblo de Israel. Este pueblo de la elección de Dios y que a través de las páginas de la Biblia pues se menciona constantemente. Es el pueblo más mencionado en las Sagradas Escrituras, como lo es Egipto, como lo es Etiopía, pero lo relevante en las Escrituras es Israel. Hay algunas interrogantes que muchos pudiesen tener. ¿Por qué es que Dios tuvo que elegir, que escoger un pueblo, en este caso Israel? Quiero empezar con una lectura de las Sagradas Escrituras en Deuteronomio 7, 6 al 9, que dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos os ha querido Dios y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Dios os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Dios con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Este es uno de los varios pasajes de las Sagradas Escrituras del libro llamado Biblia, más popularmente conocido, donde Dios enfatiza que ha escogido a Israel de entre todos los pueblos. Pero antes de hacer varias reflexiones con ustedes, permítanme, por favor, hacer esta explicación a la introducción del versículo 6 de Deuteronomio 7. Porque tú eres pueblo santo, así le dice Dios para el Señor tu Dios, aunque realmente quien está haciendo esta declaración como despedida del pueblo antes de cruzar el río Jordán en el monte Nebo, ¿verdad?, donde Moisés está despidiendo del pueblo y le enfatiza y le recuerda esta elección divina. Pero una de las cosas que pudiera argumentarse, como escuché en alguna ocasión, por cierto, que alguien dijo: ¿qué santos van a ser esos judíos si son unos tranzas? Si yo conozco judíos acá y judíos allá, ¿qué pueblo de la elección? Bueno, en primer lugar, es Dios quien lo dice. ¿Y quién le va a poner peros a Dios? En segundo, cuando el texto dice aquí donde Moisés le dice al pueblo de Israel y le recuerda esto: porque tú eres pueblo santo. La santidad a la luz de la Biblia, y no es el tema que voy a tocar hoy, tiene dos aspectos. Una es la santidad posicional, la santidad de posición, y otra pudiéramos llamarle la santidad progresiva. Por ejemplo, un creyente que es regenerado, que nace de nuevo,
y que Dios le traslada de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, eso significa la santidad posesiva, que Dios lo pone en esa posición. El pueblo de Israel es santo en cuanto a la elección, no propiamente en cuanto a una vida virtuosa, una vida apartada de todo pecado y de todo mal. Así que esto es lo que realmente está dentro de este contexto, porque tú eres pueblo santo, o sea, pueblo elegido para el Señor tu Dios. Y lo confirma el resto del pasaje cuando dice, el Señor tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Esto es la significancia, pues, de ser el pueblo santo, el pueblo escogido, el pueblo elegido, el pueblo apartado. Tiene que ver con una posición que Dios le plació darle a este pueblo. Ahora, debo decir que primeramente Dios escoge a un hombre llamado Abraham y que después se le cambia el nombre de Abraham, de sumo padre a padre de multitudes. Dios elige a un hombre que hasta en ese entonces no existía lo que llamamos el pueblo israelí o el pueblo judío. Tal vez utilice yo más el término judío, pero estoy consciente que técnicamente, cuando nos referimos al pueblo de Israel en general, lo más propio no es llamarle el pueblo judío. Y Israel se refiere a todos los descendientes de Israel, a las 12 tribus, mientras que la palabra judío está ligado con la palabra Judá, que es una tribu. Pero todos los que han estudiado un poquito de la Biblia y de la historia de este pueblo elegido, después de la cautividad de Judá por los babilónicos, que la cautividad de las otras tribus perdidas acontece antes del pueblo norte, y ya no sabemos de su retorno, y después de la cautividad se da por uso general el término judío por la región de Judá y por el pueblo de Judá y por la tribu de Judá. Entonces, si en algún momento igualo esto, Israel, judíos o israelíes y judíos, o como pudiéramos decir hebreos, sé de qué se trata, pero no quiero confundir a quienes tal vez no tengan claridad sobre estos puntos. Así que al hablar del pueblo hebreo, al hablar del pueblo de Israel, al hablar de los judíos, me estoy refiriendo pues al mismo pueblo. Y los judíos surgen a raíz de Abraham. Pudiéramos decir que el primer judío fue nuestro padre Abraham, el padre de la fe, que Dios lo llama de Ur de los Caldeos. Era un gentil como los no judíos. Dios le llama: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, etcétera, etcétera. Y una de las promesas que Dios le hace a este hombre: en tu simiente. No dice en tus simientes como de muchos, sino en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿por qué Dios escoge a un pueblo? Antes que un pueblo, escoge al originador de ese pueblo, a nuestro padre Abraham. Y de ahí, como sabemos, se constituye una familia. Viene Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, y de ahí se constituye posteriormente una nación. Y la pregunta sigue en el aire: ¿por qué Dios elige un hombre de entre todos los hombres que están poblando la tierra?
consecuentemente una familia, y posteriormente la elección recae en una nación. Voy a tratar de dar respuesta a eso para tener conocimiento. Quien no lo tenga y quien lo tiene, pues estará de acuerdo conmigo. Dios elige pues a un hombre, una familia, y que posteriormente se constituye en una nación, Israel, que este es el nombre del territorio y de este pueblo hasta hoy en día. Creo que la primera razón, mi convicción personal, por qué Dios elige pues a un pueblo, es que a través de ellos viniera aquí a aparecer sobre la tierra el Mesías o el Cristo. La palabra Mesías es de origen hebreo, que es el equivalente a la palabra Cristo en el griego y que significa el ungido de Dios. Entonces, que a través de ese pueblo naciese el Mesías, el Cristo, quien vendría a ser el redentor del mundo. La palabra redentor viene de redimir, y redimir tiene que ver con pagar precio. El único que podía pagar el precio por una humanidad caída, afectada por el pecado adámico, y ese precio es su sangre preciosa derramada, la sangre de Dios mismo, del ser que sería sin pecado, tal como ha ocurrido. Y así, gracias a Dios, la humanidad tenemos un redentor, alguien que vino a redimirnos, alguien que pagó el precio, el Señor Jesucristo. Y Él vino por un conducto humano, y ese conducto es el pueblo elegido principalmente para esto, es el pueblo de Israel. Entonces, si pensamos un poquito desde aquí sobre esto, ¿cómo podemos nosotros maldecir, por ejemplo, al pueblo de la elección? ¿Cómo podemos nosotros maldecir a Israel o a los judíos? Todo lo contrario. ¿Por qué no bendecirlos? El mismo Señor Jesús, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, lo dijo, y está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Cualquiera que es salvo, y aun quien no lo es, pero que sabe que la única fuente de salvación es el Señor Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, y que, como Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo no bendecir a los judíos en lugar de maldecirlos? Dios les elige, les escoge para hacer ese conducto, ese canal. Pablo, por cierto, el gran apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas en el capítulo 3, verso 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. La herencia de Dios, ser herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. De allí nos viene de Dios esa bendición. De ahí que entonces el evangelista Mateo, cuando escribe su evangelio precisamente a los judíos, en el capítulo 1, versos 16 y 17, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera
que todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación de Babilonia 14, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Vea entonces la línea genealógica y con ello veamos pues la intención de Dios de haber elegido un hombre que pudiéramos llamarle el primer judío, Abraham, y en esa línea genealógica entonces viniese a nacer así el Salvador del mundo. Yo digo, y quiero que usted lo pueda decir conmigo, Dios bendiga a los judíos. Gracias, gracias a ellos. No solo tenemos un redentor de acuerdo al plan de Dios, sino aún, puedo decir, tenemos un sagrado libro llamado Biblia. Segunda razón, ¿por qué creo que Dios escogió a un pueblo llamado Israel y que hoy los distinguimos con el calificativo de judíos? Era necesario un pueblo también para que no solo fuesen el conducto del nacimiento de quien habría de redimir a la humanidad, sino también un pueblo necesario para ser los depositarios de la revelación divina para bien de la humanidad. Dios, expresando su plan eterno, trayendo su voluntad aquí a la tierra. Y se necesita para eso vasos como este vaso, que sean los recipientes, los contenedores, los depositarios de esa revelación bajada del cielo. El pueblo de patriarcas y profetas, a quien a Dios le plació elegirlos de ese mismo pueblo de la elección para traer sus dichos santos, su palabra santa, su conocimiento santo. El Salmo 147, versos 19 y 20 dice: ha manifestado sus palabras a Israel, sus estatutos y sus juicios los ha manifestado a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Es muy clara la Sagrada Escritura en esto. Ha manifestado, ha revelado sus palabras. Una traducción bíblica dice a Jacob, pero luego el mismo verso 19 sigue diciendo: ha manifestado sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Bendito sea el Señor. Yo jamás me puedo oponer al plan eterno de Dios, a las designaciones del Señor. Romanos capítulo 3, verso 1 y 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada o revelada la palabra de Dios. Entonces, tenemos un Salvador, un Redentor, que viene a través de ellos. Tenemos un libro sagrado llamado Biblia que nos sirve para toda orientación. Gracias,
porque ellos han sido los depositarios de esta revelación divina. Gracias a Dios que a través del pueblo judío nos ha llegado este sagrado libro llamado Biblia. El pueblo judío ha sido el conducto. Y otra vez vuelvo a lo que dije ya antes. ¿Cómo no hemos de bendecir y orar por el pueblo judío en lugar de maldecirlos, en lugar de expresarnos negativamente de ellos? Dios bendiga a Israel. Dios bendiga al pueblo judío. Ahora, este pueblo elegido, este pueblo escogido, recibe una encomienda que creo fue la primera encomienda a un pueblo que recibe la revelación de Dios, que recibe los sagrados escritos, es de comunicar a la humanidad sobre ese un solo Dios, que es el Dios de Israel, como lo dice el famoso Shema de Deuteronomio 6:4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y eso está implícito en el primer mandamiento, cuando al Señor se le preguntó, según Marcos 12, 28, 29 en adelante, ¿cuál es el primero, principal mandamiento de todos? Se le preguntó al Señor Jesús y Él respondió que el primer mandamiento es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Bien, Israel tiene la comisión de expresarle al resto de las naciones. Ellos fueron el pueblo de la elección, porque de allí habría de nacer pues el Mesías, el Cristo, pero además son los que contienen la revelación de las Sagradas Escrituras, la voz de Dios bajando a la tierra, para que la compartan al mundo y el mundo conozca que solo hay un Dios, su Dios creador, su Dios sustentador, su Dios redentor, su Dios proveedor, su Dios protector, su Dios que es amparo y fortaleza. Y Él habría de enseñar este pueblo a el resto del mundo sobre este camino sagrado, para caminar así en las sendas. Está escrito en Isaías capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Así que de allí sale el Redentor, y de allí sale la palabra de Dios, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Romanos 9, 5. Verdad digo en Cristo, no miento. Leo desde el verso 1, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo,
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo era un judío y está refiriendo a los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Tan así que este gran promulgador de la ley, que es el mismo apóstol Pablo, que era un judío, y que este Nuevo Testamento, que le llamamos así, como parte del sagrado libro llamado Biblia, y que consta de 27 libros, 14 de ellos se le atribuyen al apóstol Pablo, un judío, porque ellos tienen la encomienda, los apóstoles, los 12 apóstoles, que el resto de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad?, fueron escritos por ellos. Son de origen judío. Por eso el apóstol enfatiza que de ellos es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a una pausa y luego continuamos con este interesantísimo tema. Bien, estamos en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Aprovecho el momento y la plataforma para bendecir a la comunidad del Paso, Ciudad Juárez, y hasta donde llegan estas ondas televisivas, en especial a todos los ministerios que el Señor ha levantado, sobre todo en esta ciudad del Paso y Juárez, para encaminar la gente al conocimiento de Dios. Bendiciones para todos, fraternales saludos, nuestro reconocimiento al trabajo de cada uno de ustedes, y no solamente nuestro reconocimiento, sino la honra, el respeto, la admiración que se merecen cada uno de ustedes. Ánimo con el trabajo del Señor. Y aprovecho la pausa también para anunciarles que nuestro próximo viaje, por cierto, a Tierra Santa, Israel, será febrero 24, 2023, a marzo 7. Estaremos recorriendo la tierra de Israel y Egipto también. Nos iremos a través de un autobús o autobuses, según la cantidad de gente que vaya, para recorrer parte de la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, llegar al monte Sinaí, posteriormente ir al Cairo, a las pirámides y otros lugares más. Están ustedes invitados, ¿verdad? Pueden llamar si quieren más información al 915-860-7339, 915-860-7339. Únanse. Esto es un seminario donde, así como estoy explicando ahora la elección de un pueblo, explico allá sobre cada lugar donde se llega a la luz de las Sagradas Escrituras, y nuestros guías toman la parte histórica, arqueológica. Las universidades teológicas estiman que 7 días haciendo un recorrido tal como lo hacemos nosotros le permite absorber un aprendizaje de la Biblia como si hubiera ido un año a la universidad teológica. Bien, regreso al tema. El tema ha sido la elección de un pueblo. Ese pueblo lo conocemos más comúnmente como Israel, o bien lo caracterizamos como el pueblo judío. Hemos
dicho 3 razones fundamentales el por qué Dios escoge primero un hombre, Abraham, después se constituye una familia, después una nación, y Dios pretende a través de esa línea genealógica que nazca el Mesías, el Cristo, el Redentor del mundo. Además de ese mismo pueblo, Dios quiere que se conviertan en los depositarios, en el depósito de la revelación divina, de la palabra de Dios, que Dios quiere traernos del cielo a la tierra para orientar al ser humano, y que el centro de ese conocimiento está basado en que las naciones conozcan que solo hay un Dios al cual debemos rendirle nuestra adoración y nuestro reconocimiento. Bien, un tercer punto porque Dios elige a este pueblo es que no solo lo eligió para traer a través de ellos al Mesías o al Cristo y convertirlos en los depósitos o depositarios o los contenedores o los receptores de su palabra, de su revelación divina, sino que ellos proclamen al resto del mundo este mensaje divino para salud de todas las naciones, porque así se le dijo a nuestro padre Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. Entonces, en conclusión, Dios se proponía a través de esta elección bendecir al mundo en general, a todas las familias de la tierra. De ahí que está escrito: porque de Jerusalén saldrá la ley, de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Así que los mismos apóstoles, ¿verdad?, que son judíos, se convierten en estos proclamadores del mensaje divino, en lo especial el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Y este mensaje nos ha llegado a nosotros y ha llegado a todo el mundo. Romanos capítulo 3, versos 29 y 31, como una conexión a lo dicho anteriormente en la primera parte de este programa. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? El apóstol Pablo plantea esta pregunta en su carta a los romanos. ¿No es también Dios de los que no son judíos o de los gentiles o de las demás naciones? Él mismo responde y dice: ciertamente Dios es Dios también de los que no son judíos, es Dios también de los gentiles, de las naciones. El verso 30 de Romanos 3 dice: porque Dios es uno. O sea, no son 2, no son 3, no son 4, no son 5, como hay países como la India que tienen millones de dioses. No, Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. En términos más claros, ese Dios que es uno, a través de Cristo, ha de justificar a quien sea judío o a quien no sea judío. Luego, por la fe, invalidamos la ley que se dio a través de Moisés a los judíos en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque la ley o la llamada Torá no es más que Cristo, es la ley encarnada, hecha carne, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Luego el verso 14 dice: y la palabra se hizo carne. El Señor Jesús era la palabra encarnada. Por lo tanto, entonces, nuestras raíces
están ahí en el pueblo judío, en el pueblo hebreo. Nuestro Salvador fue un judío. La salvación, lo dijo él, viene de los judíos. Ir contra ellos, maldecirlos, es un error muy grave. Es Dios quien los eligió para nuestro bien, para bien de las naciones. ¿Cómo entonces no amar a Israel? ¿Cómo no orar por ellos? ¿Cómo no bendecirlos? Daré otra cuarta razón de la elección de un pueblo. Dios eligió pues a Israel para que de ahí naciera el que habría de redimir a la humanidad, para que fueran los vasos, los recipientes de la revelación de Dios traída del cielo a la tierra, su palabra, el pueblo de patriarcas y profetas, para que de ellos esa revelación y esa redención brincara, se fuera al resto de las naciones y todos conocieran sobre este único Dios y sobre este único Redentor. Pero 4, Dios eligió a este pueblo para ser de ellos o a través de ellos, como si ellos fuesen o son el reloj profético de Dios, marcándonos los tiempos a través de ellos. Por ejemplo, ¿quién ha oído de las famosas 70 semanas de Daniel? Esa profecía que está en el capítulo 9, verso 24 al 27, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La columna vertebral de las profecías que especifica tiempos, periodos. Israel es el reloj profético de Dios. Joel capítulo 1, verso 2 y 3 dice: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación, y así sucesivamente. Hay pasajes que dicen de sucesos, por ejemplo, cuando habla de la unidad de las dos Jerusalén, la Jerusalén antigua y la Jerusalén moderna, Jerusalén que está bien unida entre sí. Y el pasaje habla de que esto está dicho para que lo sepa la última generación. Israel, el reloj profético de Dios, porque como el relámpago que sale en el oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Señor. La palabra relámpago no nos deja muy claro a nosotros eso, porque no refiere al relámpago ese que sale o relámpagos cuando llueve. El término griego ahí es ástrape, que dijéramos de esta manera el texto para hacerlo más entendible, como el astro que sale en el oriente y se muestra hasta el occidente, como el astro que sale en el este y se muestra hasta el oeste. Ese astro es el sol. Así va a ser la venida del Señor. Entonces, este asunto son declaraciones proféticas que vienen del oriente hacia el occidente. Israel, el reloj profético de Dios.
cuando hablamos de los tiempos finales y de los sucesos en el mundo, a veces los escatologistas pueden mirar para todos lados y no estar mirando para donde deben de mirar, primeramente al cielo por la revelación fresca de Dios para que nos abra el sentido de lo profético y de lo actual, y segundo, en la dirección de los sucesos del pueblo, de la elección del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué no amar al pueblo de Israel? ¿Por qué no orar? Lo calificaría yo como nuestro hermano mayor. Y no solo yo, si lo califico así, es porque tengo fundamento bíblico. Dios, cuando fue a través de Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, la palabra de Dios para Moisés y decirle al faraón: deja ir a Israel, a mi pueblo. Mi primogénito, le llama Dios a través de Moisés para el pueblo de Israel. Y si le llama primogénito, su hijo primogénito a ese pueblo, quiere decir que Dios tiene otro hijo que no es el primogénito, que somos la iglesia constituida de judíos y de gentiles, que es su iglesia. ¿Por qué entonces? ¿Por qué orar por Israel? Porque está escrito, y voy a cerrar con estas reflexiones, Salmo 122, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Alguien dirá: bueno, el pasaje dice que pidamos por la paz de Jerusalén, no por el pueblo judío. Esos que se maten, y empiezan a lanzar una serie de calificativos torpes sobre ellos. Miren, voy a llevarles a este pensamiento que es muy actual. Si usted escucha las noticias, puede escuchar que cuando se refieren a Estados Unidos, lo llaman por Washington. Washington, y es una noticia que tiene que ver con la nación, pero utilizan la ciudad capital para referirse como un todo al pueblo estadounidense y a su territorio. Cuando se refieren, ¿verdad?, en este caso a los rusos, Moscú, están mencionando la ciudad capital para referirse al pueblo ruso y al territorio de la URSS. Y así en este pasaje: pedid por la paz de Jerusalén. Es cierto que está implicada la ciudad amada de Jerusalén, pero está implicado el pueblo que la ha habitado desde que fue constituida en la época del rey David, hace 3000 años, que no se llamaba, por cierto, Jerusalén, se llamaba Jebús, la ciudad de los jebuseos. Ahí llega David, conquista la ciudad que se llamó Ciudad de David, y posteriormente ha sido distinguida como Jerusalén, el fundamento de la paz. Números capítulo 24, verso 8 y 9 dice: Dios los sacó de Egipto, en referencia al pueblo de Israel. Tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. ¡Wow! ¡Qué declaración! Benditos
los que han de bendecir a Israel. Malditos los que han de maldecir a Israel. Usted tiene la decisión. ¿Qué es lo que hará independientemente de rectificar si es que ha hecho lo contrario de maldecirlos? Hay que bendecirlos para ser bendecidos por el único Dios de Israel y de los gentiles, el único Dios de Israel y de las naciones, porque Dios es uno y uno su nombre. ¿Por qué orar? Pues por Israel, porque la Biblia lo declara. Pedid la paz de Jerusalén. Sean bendecidos, prosperados los que esto hacen y los que aman a este pueblo y a esta ciudad. Porque está escrito: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Yo creo que si somos personas normales, creyentes, sensatos, sanos, conocedores de los sagrados escritos, no nos vamos a atrever a maldecir al pueblo de la elección, al pueblo de Israel, donde los cristianos ahora hemos venido a ser añadidos, derribando, según Pablo en su carta a los Efesios, la pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles. Y a través de un nuevo hombre, por esa regeneración, por ese nuevo nacimiento, ha hecho la paz, de tal forma que ya no es propiamente para la salvación ser judío o ser gentil, sino ser nueva criatura en Cristo. De modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, porque en Cristo Jesús nada vale, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Le provocamos, sea judío o gentil, judío o no judío, a que reciba a Cristo en su corazón, experimente la regeneración y haga suyo ese precio de su sangre preciosa derramada, viniendo a aplicarse a su vida. ¿Por qué orar por Israel? Porque es nuestro deber orar por nuestro hermano mayor en la familia de Dios. Las familias humanas, cuando nos constituimos de 1 o 2 o 3 hijos, los hombres y mujeres que somos normales, y más si somos cristianos, no odiamos a nuestro hermano, sino que oramos. Si hemos conocido a Dios, oramos a favor de nuestro hermano para que sea salvo. Pues está escrito en Éxodo 4:22, textualmente lo que hace un momento mencioné de pasada: y dirás a Faraón. Dios le dice esto a Moisés: y dirás a Faraón, Dios ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Es Dios quien lo está diciendo, que Israel es su hijo primogénito y no es unigénito. Unigénito significa único hijo. Dice primogénito, que significa el primer hijo, el mayor de los hijos. Aquí Dios está implicando algo que tal vez muchos no lo miraban o no lo han mirado. Dios está hablando de otro hijo
ese hijo, otro hijo, viene a nacer en Cristo. Es el pueblo de redimidos de entre los gentiles. Es lo que más comúnmente llamamos iglesia. Iglesia, eres o somos ese hijo menor en estos dos hijos que constituyen la familia de Dios en términos genéricos. Israel, nuestro hermano primogénito, la iglesia de la cual somos parte, somos el hermano menor. ¿Cómo no bendecir al pueblo de Israel? Vamos a orar para cerrar este programa. Muchas bendiciones a todos los televidentes, muchas bendiciones a todos los ministerios de Dios en estas ciudades y hasta donde puedan mirar este programa, la elección de un pueblo, recordándoles nuestro viaje a Tierra Santa, febrero 24, 2023 a marzo 7. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por recordarnos a través de tu sagrada palabra la elección de un pueblo y cómo a través de ellos hemos recibido esta redención santa por el Mesías llamado el Cristo. Cómo a través de ellos hemos recibido este sagrado libro llamado Biblia. Cómo a través de ellos hemos recibido el sagrado mensaje del Evangelio. Gracias por nuestro hermano primogénito, por el pueblo de Israel, al cual bendecimos desde El Paso, Texas, donde se ha hecho este programa. Bendiciones, repito, febrero 24, 2023, próximo año, a marzo 7, nuestro próximo viaje a Tierra Santa para estar dentro de nuestro hermano primogénito, dentro del pueblo de Israel y visitar la ciudad santa de Jerusalén. Ánimo, bendiciones, les amamos. Les habló el pastor Amador Valenzuela del Ministerio Encuentro y Conexión, cuyas instalaciones están en 8800 Cristo Viene Drive, con cultos de reunión los miércoles a las 7 de la tarde y domingos a las 9 de la mañana. Serán bienvenidos. Queremos verles por ahí. Bendiciones para todos. Amén.